Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo me llamo Bea, bienvenido a mi canal. Hoy he decidido salir un poco de casa, hace bueno, y como no voy a hacer ninguna receta, pues merecía la pena salir un poco de casa. Ya hacía bastante que no contaba nada de Indonesia y parece que el canal solo es de gastronomía y no es así. Os voy a hablar de la cultura asiática en general. Ya sabéis que soy medio española, medio china-indonesia y de eso es de lo que voy a hablar hoy, de la parte china-indonesia. Mi nombre completo es Beatriz Orbiz Theodosius. Cada vez que digo este apellido todo el mundo se queda con cara de ¿por qué tienes un apellido griego? Y con razón, yo también entiendo que sorprenda bastante. Y la mayor parte de las veces no doy mucha explicación porque igual me preguntan el apellido en correos. Entonces, como no quiero contarles tampoco mi vida, siempre les digo, no es un apellido griego, es indonesio. Todo tiene un porqué, pero para que entendáis por qué mi apellido Theodosius, por qué tengo un apellido más tirando hacia el griego o latín, tengo que explicaros el concepto de China-Indonesia. Cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo que soy medio española, medio china-indonesia. Pero me he dado cuenta que la gente no entiende muy bien lo que significa China-Indonesia. Siempre suelen pensar que por parte de madre ya hay una mezcla entre China e Indonesia. Quiero decir que mis abuelos, uno era chino y el otro indonesio. Y no es así. Mi familia por parte de madre es de etnia china, lo que pasa que llevan generaciones en Indonesia. Eso es lo que llamamos los chinos indonesios. Es una etnia más en Indonesia entre las 600 y pico etnias que hay. De hecho, la etnia china-indonesia lo llaman Tionghoa. Creo que la primera oleada de migración de chinos a Indonesia es del siglo XV o XVI, o sea que llevan muchos siglos en Indonesia. Bien, ahora diréis, ¿y qué pinta un apellido griego-latino en toda esta historia? Para ello os tengo que contar el contexto histórico. No me voy a ir muy atrás, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, para explicaros el porqué del apellido. Bien, hay casi 3 millones de personas de etnia china en Indonesia. Con esto quiero decir que son descendientes de chinos que han nacido y vivido en Indonesia. Pero no siempre se vivió en paz y en armonía. En este vídeo ya solo os voy a hablar de la parte China, ¿vale? Porque evidentemente es la parte en la que yo estoy implicada, en la que mi familia está implicada. De las demás etnias y conflictos ya pues lo abarcaremos en otro vídeo. Indonesia fue durante muchos siglos colonia holandesa y en 1945, cuando se independizaron, comenzaron ahí también políticas discriminatorias hacia la etnia china. Esto evidentemente tampoco es de un día para otro, el resentimiento que hay hacia la etnia china ya viene un poco de atrás. Pero bueno, básicamente es que siempre se les vio como que eran los que tenían la pasta. Sukarno, el primer presidente de Indonesia, dictó una ley que obligaba a los chinos a escoger la nacionalidad. Los chinos indonesios tenían doble nacionalidad, la china y la indonesia, les obligaron a escoger. Y lo que pasó fue que la mayoría escogieron la nacionalidad indonesia porque habían nacido y vivido en Indonesia toda su vida. Bien, en 1965 hay un golpe de estado dirigido por el general Suharto. Aquí hubo mucha gente, muchos grupos que sufrieron una durísima represión durante muchos años. Ya os digo, es una época bastante oscura que dura hasta el año 98. Suharto era anticomunista. Entonces hubo una durísima represión contra los afiliados del Partido Comunista y los simpatizantes. Vale, ¿y qué pintan los chinos indonesios en todo esto? Pues por el simple hecho de ser chinos se relacionaba con el comunismo. Aquí os voy a recordar que estoy hablando todo el rato de chinos indonesios, gente que llevan generaciones en Indonesia. A mí es que no me cabe en la cabeza, pero sí que es verdad que en Indonesia la etnia china ha sido cabeza de turco en muchos casos y muchas represiones violentas. Ya veréis, os voy a ir contando el porqué. Durante la época de Suharto las políticas eran mucho más discriminatorias. Os voy a contar algunos ejemplos. Suharto siempre se refirió a los chinos en sus políticas como el problema chino. Suharto obligó a todos los chinos indonesios a asimilar la cultura indonesia, a ser más indonesios, a indonesianizarse, si es que existe la palabra. Eso quiere decir que tenían que asimilar toda la cultura indonesia, que prácticamente ya la tenían asimilada, pero les obligaban a olvidarse de la parte china. Prohibió toda manifestación cultural china. Antes había periódicos, revistas, los cerró todos. Solo dejaron un periódico chino que al final estaban controlados por el gobierno, así que como si no lo hubiera. Cerró todos los colegios chinos. Estaba prohibido cualquier festivo. No se podía celebrar nada, como por ejemplo el Año Nuevo chino. La escritura china también quedó prohibida. No podía haber ningún comercio con nada chino escrito. Y también hablar chino quedó completamente prohibido, chino y todos sus dialectos. Así que al final el hablar en chino en algunos casos quedó relegado a simplemente en un ámbito familiar. Esos son los casos en los que se pudo mantener el hablar en chino. Hay casos en los que no se habló en chino absolutamente. Se obligaron también a cambiarse el nombre a un nombre más indonesio, que sonara más indonesio.
Por lo tanto, el nombre chino quedó relegado a un uso familiar y en muchos casos directamente es que ya ni lo tienes. También, creo que fue en los años 70, les obligó a tener un DNI especial. Lo ponían como excusa que era un DNI específico para la gente que fuera de descendientes de extranjeros, pero al final es que simplemente era para los chinos. Pero con esa identificación estabas muy limitado porque no podrías trabajar nunca para el gobierno, no podrías ser nunca militar, no podrías ser nunca policía y si quieres estudiar en la universidad vas a tener problemas. En el caso de mi madre, por ejemplo, mi madre estudió en la universidad, pero no tiene el título universitario porque es China-Indonesia. La dictadura de Suharto duró desde 1965 hasta 1998. Y podemos decir que empezó con un golpe de estado, con muchísimas revueltas y se cargaron a mucha gente y más o menos acabó de una misma manera pero por una crisis económica. Y en ambos años los chinos fueron cabeza de turcos durante las revueltas. Bueno, os dije que obligaron a cerrar los colegios chinos en Indonesia, pues en el caso del colegio de mi madre lo quemaron. Por eso mi madre habla el mandarín y el hainanés porque en casa lo siguieron hablando, pero le cuesta bastante tanto escribir como leerlo, porque ya iba creo que a sexto de primaria cuando lo quemaron, entonces se quedó en ese nivel, luego ya fue a un colegio indonesio. Y en el 98, con la crisis económica, que en este año por fin es cuando se va a Suharto, había un ambiente muy tenso en Indonesia y en algunas ciudades destrozaron comercios de chinos indonesios, violaron a mujeres chinas indonesias. A día de hoy se sabe que toda esta violencia en contra de los chinos en el año 98 fue dirigida por el gobierno de Suharto. Lo hicieron como estrategia para desviar la atención de todas las demás revueltas estudiantiles a causa de la crisis económica y de lo mal que lo estaban haciendo. Otra vez, como ya os dije, los chinos son cabeza de turco, se aprovechan del resentimiento que hay hacia ellos y los culpan de la crisis económica. Lo que consiguió el general Suharto con todo esto fue tener una etnia china que les obliga a indonesianizarse, pero les seguía señalando como tú no eres indonesio y tú no vas a tener los mismos derechos. Y consiguió que prácticamente haya 2 generaciones de chinos indonesios que no hablan chino y que saben muy poco de la cultura china. Tras la caída de Suharto, las cosas han cambiado muchísimo. Todas estas políticas discriminatorias no existen, menos mal. Algunos chinos indonesios han decidido volver a cambiarse al nombre chino que tenían antes, se permite hablar en chino, se permiten las celebraciones y de hecho el Año Nuevo Chino es fiesta nacional en Indonesia a día de hoy. Mi madre obtuvo la nacionalidad indonesia en 1985. Ella y todos sus hermanos sí que hablan chino, cuando hay gente de su generación que no lo habla por todos los que os he contado antes. Eso sí, mis primos no hablan chino. Hay 1 o 2 que vivieron en China y estuvieron estudiando chino, pero en casa el idioma que hablan es el indonesio. Ahora que no existen todas esas prohibiciones, los chinos indonesios por lo general se preocupan por seguir manteniendo las tradiciones chinas y por inculcarles a sus hijos la cultura china y que aprendan chino. Entonces ahora la mayoría tienen clases particulares en chino. El lema de Indonesia es unidos en la diversidad. Hay que entender que es que Indonesia está formado por muchísimas etnias con culturas completamente distintas. Probablemente por lo turístico que es Bali, cuando os dicen Indonesia o la gente indonesia simplemente veáis esto. Pero en verdad, indonesios son todos estos.
hasta aquí el contexto histórico para que entendáis lo que significa chino-indonesio y para explicaros, para que entendáis mejor el por qué el cambio del apellido, porque nos apellidamos ahora Theodosius, que en verdad el original es Chiang. Pero toda esa historia casi que mejor os lo voy a contar la próxima semana, así que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones dándole a la campanita para que te notifique cuando suba el vídeo. También si te ha gustado, dale un like y coméntalo. Nos vemos la próxima semana.